Hola, seguimos profundizando sobre las series de Fourier. En este video vamos a ver el siguiente contenido. Serie exponencial o compleja de Fourier, espectro de amplitud y fase de la serie exponencial de Fourier y los espectros de la serie exponencial versus la serie compacta. Avancemos. Hasta el momento hemos visto dos formas de expresar la serie de Fourier: la forma trigonométrica y la forma compacta. También vimos que significan lo mismo. Ahora vamos a sumar un tercer formato llamado serie exponencial o compleja de Fourier, que tiene esta expresión. Vamos a ver que significa exactamente lo mismo que la serie trigonométrica y que la serie compacta. Estos tres formatos son los que nos vamos a encontrar en la literatura de Fourier. Avanzamos. Avanzando con el análisis de la forma exponencial de la serie de Fourier, vemos que la misma va desde menos infinito hasta más infinito y los coeficientes se llaman d sub n. Si expandimos esta expresión, tenemos una sumatoria de este estilo, donde los coeficientes, vamos a ver más adelante, se determinan de la siguiente manera, con esta integral. d sub n es igual a 1 sobre t, la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2, de f de t por esta exponencial elevado a la menos j n omega 0t. Lo que podemos observar acá es que los d sub n son números complejos, ¿sí? Son coeficientes que son números complejos. Ahora puede surgir la siguiente pregunta. ¿Los coeficientes d sub n de la serie exponencial tienen alguna relación con a sub n y b sub n de la serie trigonométrica? La respuesta es sí. Veamos cómo es. Acá tenemos la expresión de cómo se calcula el d sub n, y si aplicamos Euler a esta exponencial compleja, la vamos a ver de la siguiente manera. Ahora, la integral de una resta es la resta de las integrales, y lo que hicimos acá es multiplicar y dividir por 2 y sacamos factor común 1/2, y acá también, para que nos quede la expresión que es bien conocida. Esta es la expresión de la sub n, que ya la habíamos determinado en el video anterior, y esta no es ni más ni menos que la expresión del b sub n. Entonces, la relación que tiene el d sub n es 1/2 de la sub n menos el jb sub n, ¿sí? Esto es cómo se relaciona los coeficientes de la serie exponencial o compleja con los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier. Como hemos visto anteriormente, los coeficientes de la serie exponencial de Fourier son números complejos, ¿sí? En este caso, esta es la gráfica que tenemos en el plano complejo y esta es la expresión de la forma polar. A su vez, el módulo de estos coeficientes se calcula de esta manera, y a través de esta expresión vamos a determinar el espectro de magnitud y amplitud. Por otro lado, el ángulo phi sub n, que se determina de la gráfica, se calcula de esta manera, y a través de esta expresión vamos a obtener el espectro de fase, que esto lo vamos a ver más adelante. Cabe aclarar que cuando el n vale 0, tenemos esta expresión, y cuando reemplazamos n por 0, esta exponencial vale 1 y nos queda ni más ni menos que el valor medio de la función, que era coincidente con el de la serie compacta y se expresaba de esta manera, que era a sub 0 sobre 2. Serie compacta o serie trigonométrica. Avancemos. Ahora, de la expresión de la serie exponencial, tenemos que va desde menos infinito hasta más infinito, y tenemos que los d sub n estaban expresados en función de los coeficientes de la serie trigonométrica. Ahora surge una pregunta: ¿cómo se comportan los coeficientes a sub n y b sub n de la serie trigonométrica con los n negativos? Habíamos visto que en la serie trigonométrica y en la compacta
los n's tomaban valores positivos. Avancemos. Dada la expresión del d sub n, que depende de a sub n y de b sub n, vimos que a sub n y b sub n fueron definidos para n mayor o igual que 1. Entonces, ¿cómo hacemos para forzar cuánto valen el a sub n cuando el n vale negativo y el b sub n cuando el n vale negativo? Una forma de poderlo analizar es forzar, colocar un menos n aquí. Si colocamos un menos n aquí, vamos a colocar un menos n acá también y un menos n acá también, y estamos de alguna manera forzando cuánto vale a sub n y b sub n cuando los n son negativos. Ahora vamos a ver cómo se comportan las expresiones de los coeficientes de la serie trigonométrica con estos menos n que tenemos aquí. Esta es la expresión para hacer el cálculo del a sub n. Y aquí vamos a analizar un poquito qué está pasando aquí. Aquí lo que hicimos es en el a sub n reemplazar el n por un menos n, y si lo reemplazamos acá, vamos al argumento y también lo estamos reemplazando acá, como se puede ver. Entonces la diferencia que nos queda con la expresión original es que tenemos un coseno de n omega 0t y acá tenemos un coseno de menos n omega 0t. Lo que vemos en esta expresión es que el coseno de menos algo es igual al coseno de ese algo. Entonces, esta expresión, este coseno, lo podemos dejar como coseno de n omega 0t. Por lo tanto, tenemos que el a sub menos n es lo mismo que el a sub n, cuando los n son negativos. Tenemos aquí a sub menos n es igual al a sub n. Vamos a ver qué pasa ahora con la expresión del b sub n. En la expresión del b sub n habíamos visto que se calcula de esta manera, y vamos a ver qué pasa cuando reemplazamos el menos n por el n. Vamos aquí, estamos viendo aquí el menos n cuando lo reemplazamos, estamos cambiando aquí, y nos queda seno de menos n omega 0t. Y lo que vemos es que el seno de menos algo es igual a menos el seno de ese algo. Entonces, este número negativo es el que yo puedo sacar fuera de la integral y me queda el argumento positivo. Por lo tanto, como estamos viendo acá, el b de menos n es igual al menos b de n. Vamos a colocarlo acá un poquito más claro. El b de menos n es igual a menos b de n. ¿Sí? Entonces, esta expresión que habíamos visto, nosotros, ¿qué hicimos? Le forzamos un menos n aquí para ver cómo trabajan estos coeficientes de la serie trigonométrica con números negativos, y estamos viendo que el a sub n se mantiene igual y el b sub n cambia el signo con números negativos. Entonces pasamos de esta expresión, que es para números positivos, a esta expresión que es para números negativos. Avanzamos. Profundizando un poquito sobre los coeficientes, tenemos que para los n positivos tenemos esta expresión, esta es la gráfica, y aquí vemos la forma polar. Para los n negativos vimos recién que cambiaba el b sub n, el signo del b sub n cambia, y la gráfica pasa a ser de esta manera respecto de la de los d sub n, y esta sería la forma polar. Viendo estas expresiones, vemos que tanto el d sub n y el d sub menos n están relacionados porque son números complejos conjugados, ¿sí? El conjugado del d sub n me da el d de menos n. Y por lo tanto tenemos que la amplitud de estos números complejos coincide con un medio de la raíz cuadrada, a sub n cuadrado más b sub n cuadrado, y el ángulo de phi sub n es menos b sub n dividido a sub n.
Esto no es ni más ni menos que expresarlo en forma polar los complejos conjugados. Avanzamos. Vamos a ver ahora el espectro de amplitud de la serie exponencial de Fourier. El gráfico, lo que vemos en el gráfico es que este gráfico se extiende tanto para los n positivos como para los n negativos. ¿Sí? Este es el módulo de los coeficientes de la serie exponencial. Los valores de aquí salen de este d sub menos n y los valores de aquí salen de este d sub n. La amplitud que tiene cada uno de estos armónicos, como vemos aquí, coincide, o sea que este gráfico va a ser simétrico respecto a el eje de ordenadas, ¿sí? Va a ser simétrico, o se podría decir también que es un tipo de simetría par. Avanzamos. En el espectro de fase de la serie exponencial de Fourier tenemos una gráfica de este estilo. Lo que vemos es que vamos a graficar tanto para armónicos positivos como para armónicos negativos. Los valores de los armónicos positivos salen de esta fórmula que ya habíamos visto, y para los armónicos negativos que tenemos acá, no es ni más ni menos que el phi sub n con el signo cambiado. ¿Sí? Si este valor es, por ejemplo, este valor es positivo, acá es el mismo valor que pasa a ser negativo. Y si acá hubiese un valor negativo, pasaría del lado de los n negativos o de los armónicos negativos, pasaría a ser positivo. ¿Sí? Tiene una simetría respecto a el centro de coordenadas. Ahora vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Existe alguna relación entre los espectros de amplitud y fase de la serie de Fourier exponencial y la compacta? En el video anterior habíamos visto los espectros de la serie compacta y en este video profundizamos sobre los espectros de la serie exponencial. Ahora queremos ver cuál es la relación que existe entre ambos espectros. Avancemos. Respecto al espectro de amplitud de la serie exponencial versus la serie compacta, vemos que la serie exponencial tiene una magnitud, o sea, trabaja tanto para los n positivos como para los n negativos, y la magnitud es un medio de la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Por el contrario, la serie compacta, los c sub n, que forman el espectro, no aparece en un medio. Así que en principio estamos viendo que el c sub n es el doble que el d sub n. ¿Sí? Vamos a ver cómo se experimentan los gráficos. Acá tenemos que el d sub n, estamos viendo que tiene tanto para valores positivos como para valores negativos. Y acá vemos que en la serie compacta trabaja solamente con valores positivos, incluyendo siempre el 0, ¿sí? Acá también. Y lo que estamos viendo acá es que la amplitud de cada armónico, esta es la amplitud del primer armónico, es el doble de la amplitud del primer armónico de la serie exponencial. Y así sucesivamente. Vemos que cada armónico que está en la serie compacta duplica a los armónicos positivos de la serie exponencial. Evidentemente es lo que se da. La amplitud del armónico de la serie compacta es el doble de la amplitud de los armónicos de la serie exponencial. Respecto al espectro de fase, ¿cómo es la relación entre la serie exponencial y la serie compacta? Bueno, vemos que el ángulo que habíamos calculado es
el arcotangente de menos b sub n sobre a sub n y vemos que el θ que habíamos calculado de la serie compacta coincide. En este caso tenemos el mismo ángulo y lo que habíamos visto es que hay una pequeña diferencia entre los n positivos y los n negativos en el espectro de fase de la serie exponencial, que vimos que estos eran los opuestos, ¿sí? Estos eran los opuestos de los que tenemos acá. Ahora, en la serie compacta lo que vemos es que solamente tenemos positivos y la amplitud del espectro de fase coincide, es equivalente. Así que esto es lo que estamos obteniendo, es que en la parte positiva del espectro de fase, los n positivos coinciden exactamente con el espectro de fase de la serie compacta. Y en la parte negativa, la serie compacta no tiene magnitud, no existe magnitud ahí, y sí existe en la parte de la serie exponencial que coincide con el opuesto de la parte positiva del espectro de fase. Ahora vamos a ver el resumen de fórmulas que estuvimos viendo. Empezamos con la fórmula de la serie trigonométrica, donde aparece la sub 0 sobre 2 que coincide con el valor medio de la función, y aquí estamos viendo que el valor medio de la serie trigonométrica, que es a sub 0 sobre 2, coincide con el c sub 0 de la serie compacta y el d sub 0 de la serie exponencial. Por otro lado, acá tenemos la fórmula de el a sub n, que se calcula con esta integral, y del b sub n, que se calcula con esta otra integral. El a sub n utiliza el coseno y el b sub n utiliza el seno, como ya habíamos visto. La relación que existe entre el a sub n y el b sub n con el d sub n de la serie exponencial es el doble. Y acá la suma de la sub n más jb sub n, tenemos el doble pero de menos n, ¿sí? Como ya hemos visto. Referente a la serie compacta, lo que tenemos es el cálculo de la magnitud de los armónicos, que es la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Por otro lado, el ángulo está realizado con el arcotangente de menos b sub n sobre a sub n. ¿Y qué relación existe entre la serie compacta y la exponencial respecto a los espectros de amplitud? Es el siguiente. El c sub n coincide con el doble de la amplitud de los d sub n, ¿sí? Y los ángulos habíamos visto que en la parte de los n positivos eran exactamente iguales. Por otro lado, la serie exponencial tenía esta expresión, y también si no utilizamos ni el a sub n ni el b sub n, podemos calcular los d sub n con esta expresión, con esta integral. Así que bueno, esto es básicamente el resumen de las fórmulas que hemos visto hasta el momento. Bueno, llegamos al fin del tutorial. Queríamos decirte que este video tutorial está aquí para siempre, así que lo podés volver a ver cuantas veces quieras.